Cuando les digo que si les toca trabajar barrendero, de construcción o lo que sea, hay personas que dicen sí, estoy preparado a todo eso. Pero también hay que contar una cosa, que cuando tú no, por ejemplo, no conoces las herramientas, no conoces el idioma, no tienes preparado con absolutamente nada, es posible que puedas tener algún maltrato. Porque hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante porque les voy a contar mis expectativas y realidad de haber vivido aquí en Portugal por 4 años. Ok chicos, una de mis expectativas como tal a la hora de venir aquí a Portugal realmente era buscar un poco más de trabajo. Sentía que iba a conseguir un poco más de estabilidad, sentía que podía conseguir un tema de alquileres más grande, vivir un poco más cómodo a la realidad que realmente se vivía en mi país. En ese tiempo realmente en Venezuela se podía conseguir lo que era poco comida, se trabajaba, el sueldo no era tan elevado. Bueno, todavía se mantiene esto, pero bueno, en ese tiempo era lo que yo sentía, ¿ok? Luego cuando llegué aquí a Portugal, creo que el choque más fuerte o realista fue el tema del idioma, porque muchas personas vienen aquí a Portugal queriendo como que voy aprendiendo en el camino o voy como que sosteniendo algún tipo de gestión, puedo conseguir trabajo hablando español, y realmente no es así, porque una cosa es comprar no sé, hacer cualquier tipo de compra, ¿vale? Y la gente va a intentar entenderte, pero realmente cuando necesitas tú buscar ese trabajo o buscar ese alquiler o algo, realmente el idioma puede ser bastante importante. Una de las expectativas también que tuve cuando vine cuando pensé como tal venir aquí a Portugal, era que en el tema educativo, ¿vale? Nosotros, bueno, yo soy abogado, ¿vale? Entonces muchas personas tienen carreras y dicen, bueno, voy a ir allá, voy a tratar de legalizarme, voy a tratar de hacer una revalidación y poder trabajar en mi carrera. No dudo de que esto a algunas personas les pueda salir un poco más rápido, pero mi realidad fue distinta, porque todos los inmigrantes pasamos por un proceso de adaptación, de regularización, de aceptación, de estabilización como tal. Entonces en todo ese proceso puedes tardarte mucho tiempo. Por ejemplo, en mi caso pasaron muchos años, ¿ok? Y a la hora de que llega el momento de esa legalización de los papeles para poder activarte como tu carrera universitaria, puede pasarme como a mí que no fue lo que yo realmente esperaba. Había cambiado yo como persona y ya no era lo que a mí me gustaba. Hoy en día me gustan muchos otros tipos de cosas. Es más, me gusta mi trabajo con el área de telecomunicaciones, en el área tecnológica, y ese es como que mi pasión, ¿ok? Y ahora lo hago como pasión. Bueno, ahora tengo esta pasión que es grabarle videos a ustedes, y también me interesa, me gusta y me encanta, ¿ok? Entonces imagínense, si yo echo para atrás 4 años atrás, realmente las expectativas con que salí son distintas a las expectativas que tengo ahora, hoy en día, en términos laborales. Ahora conversemos del tema económico. Mis expectativas como tal, realmente yo en mi país era un comerciante, por así decirlo, me encargaba de visitar las empresas y hacer un tipo de reciclaje como tal en Venezuela, y me iba muy bien. La economía y la delincuencia se fue yendo abajo, y yo dije, nada, voy a irme a otro país donde la calidad de vida es un poco mejor en términos monetarios, como es Europa, y me va a ir mucho mejor. Realmente no fue lo que yo esperaba, porque aquí realmente el sueldo mínimo, aunque es un poco más elevado que lo que sería en Latinoamérica, en otros países, realmente los costos de vida también son bastante elevados, entonces todo se equipara. Hablemos de lo que sería vivir aquí como tal, ¿ok? Lo que sería vivir en una casa, vivir, conseguir el trabajo y tener todo equilibrado. Aunque no fue realmente lo que yo esperaba, realmente me fui adaptando, y eso hizo que me gustara muchísimo vivir aquí, ¿okay? Porque vi algo más que el dinero, que es la tranquilidad. La tranquilidad, por ejemplo, que tiene el norte de Portugal o en Portugal en general, no tiene precio, ¿ok? Y ya dejé de vivir en esa zozobra de que la delincuencia, que se van a meter a tu casa, de que no te puede pasar algo, de que no puedes tener un vehículo en la calle porque se te puede perder, o te lo pueden robar, o le puede pasar algo a algún familiar tuyo. En este caso aquí esto no suele suceder, y eso te da una cierta calidad de vida, ¿ok? Que era la que yo esperaba, y me fui acostumbrando. Entonces eso hizo que me fuera quedando poco a poco aquí, me fuera adaptando un poco más. Algunas personas dirán, bueno, Alejandro, pero realmente ¿qué pensaste tú cuando llegaste?
preguntaste cuál fue tu primera impresión. Mi primera impresión fue de sorprendido, ok, totalmente, porque no fue lo que realmente yo esperaba a la hora de salir. Yo dije, nada, llego al país, consigo un buen trabajo, voy a trabajar en una oficina, call center y todo esto, y realmente eso no fue lo que pasó. Yo llegué literal, fue a la isla de Madeira, pasaron como 10, 15 días y a esa semana empecé a trabajar construcción. Entonces, literal, yo nunca había trabajado construcción y fue una total locura porque no conoces el idioma, no sabes cómo se llaman las herramientas, señas, tipo, ¿cómo se llama esto? Martelo, ¿cómo se llama esto? Aquello, y así. Y eso también me enseñó a hablar un poquito mejor portugués. A medida que fue entendiendo en ese trabajo, porque me quedé allí, no me tiré como que a llorar ni a decir no, me voy, ya no puedo y tal, porque esa es la parte positiva que tú tienes que tener. Tú no puedes tener una parte negativa en el sentido de rendirte tan rápido. Todo tiene que ir cambiando en base a las experiencias que vas adquiriendo, porque es como nacer de nuevo, fue lo que yo aprendí hoy en día. Si he hecho otra vez tiempo para atrás, creo que no soy ni siquiera la cuarta parte de la persona con como llegué aquí. Así que esto también se los digo para que tengan un poco más de fuerza y expectativas más amplias, ¿ok? Que no solamente lleguen con la idea de que no, si yo soy abogado voy a trabajar aquí de abogado, si yo soy comerciante voy a trabajar de comerciante, porque eso es totalmente falso. Puede pasar, pero es en pocas cantidades. La realidad que es verdad que puedes trabajar como de barrendero, puedes trabajar de Uber, puedes trabajar de Globo, puedes trabajar de construcción o lo que sea. Cuando les digo que si les toca trabajar barrendero, de construcción o lo que sea, hay personas que dicen sí, estoy preparado a todo eso. Pero también hay que contar una cosa, que cuando tú no, por ejemplo, no conoces las herramientas, no conoces el idioma, no te vienes preparado con absolutamente nada, es posible que puedas tener algún maltrato porque la gente se molesta, ¿sabes? Como que estés trabajando en construcción con alguien que no conozca ni el idioma, ni sepa pasarte ni una herramienta y se equivoque miles de veces. Es posible que sientas algún regaño, más la presión que tienes a la hora de llegar. Creo que a veces eso nos puede afectar y podemos tomar esa decisión como que no, yo quiero irme a mi país y tal. Por eso es cuando veo muchas personas emigrantes que tienen más de 3, 4 años o 5 años en un país, de verdad que siento que han hecho un gran esfuerzo para poder estar allí. Porque no sé si tú que me ves y el que vea este video que ya esté aquí o que esté en cualquier parte del mundo como inmigrante o como tal, sienta esta parte que a veces te levantas en la noche y dices, oye, quiero irme a mi país, o qué habrá pasado si yo fuera estado en Venezuela y no fuéramos tenido esta crisis como tal, qué fuera sido de mí, qué fuera sido ahora si no fuera pasado por esta situación, sino que me fuera de otro país, ¿será que estoy en el sitio indicado? Creo que todo este tipo de preguntas nos hacemos todo el tiempo y hacen que a veces dudemos de nosotros mismos, pero a medida de que va pasando el tiempo, vas como por sí solo, naturalmente, entendiendo que tomaste la decisión correcta porque estás en el lugar correcto. El lugar correcto es el lugar donde estás ahora y donde estás haciendo tu vida y tu realidad. Hoy en día mi vida está basada aquí y yo me siento cómodamente, ¿ok? Por eso hablo muy bien del país, muy bien de su gente, porque la verdad es que Portugal te brinda muchas oportunidades. A lo mejor no tendrá el mejor salario a nivel europeo como tal, es más alto, pero también tiene una calidad de vida demasiado genial, que una pareja, por ejemplo, puede hacer una vida muy linda, muy bonita, puede llegar a alquilar, puede llegar a trabajar y puede tener realmente una vida muy organizada, por así decirlo. Pero también hay que tener en cuenta algo que sería como lo negativo, pero en términos positivos, que es que si no te organizas, no tienes una organización económica como migrante, eres una persona que no tiene esa cuestión de tener una economía, sabes, que todo te lo gastas, que no tienes una organización, realmente nunca vas a poder tener nada, ni aquí ni en ningún sitio. ¿Por qué te lo explico? Porque de repente en tu país, si te quedas sin nada, tienes la posibilidad de irte a la casa de tu padre, de tu abuelo, de un vecino, de donde sea. Pero cuando estás en un país extranjero, no puedes hacer esto porque ¿dónde vas a vivir? ¿Sabes? No pagas la renta, vas para afuera y puedes quedar bajo un puente, ¿me entiendes? Puedes hasta morir. Entonces esto te hace despertar un poco más la mente en términos ahorrativos y saber realmente qué es lo importante donde debes gastar tu dinero para poder sobrevivir. Porque es como volver a nacer de nuevo. Emigrar, señores, que ustedes que me están viendo, se los digo en serio, es nacer de nuevo, es nacer en un idioma nuevo, es nacer en una cultura nueva y tienes que adaptarte, porque si no te adaptas, lamentablemente tienes que irte o devolverte a tu país. Con esto no quiero ser como negativo, ¿ok?
quiero que vengan siempre con expectativas positivas, o cuando van a hacer cualquier tipo de proyecto que sea algo positivo y porque salga de corazón. Y siempre tener la esperanza de que todo va a salir bien, porque la esperanza, digamos, entre comillas, es lo último que se pierde, ¿vale? En sí. A las personas que ya se encuentran aquí, la verdad que un gran abrazo. Si está pasando por un momento difícil o está pasando por un momento bueno, de igual un gran abrazo, y que quiero que sientas que todo va a salir bien. Si tienes muy poco tiempo y a veces te haces estas preguntas en las noches, tipo, ¿quiero devolverme o no? Ten fuerza, ¿ok? Porque ir hacia atrás, digamos, vamos a ir mejor hacia adelante y vamos a intentar hacer nuestros sueños, ¿ok? Realidad. A las personas que decidieron devolverse, oye, que sea una fuerza, ¿ok? Haber estado en cualquier país, hacer este proceso de migración es bastante complicado, pero que esto te sirva de experiencia para que cuando vuelvas puedas hacer una mejor versión de ti. Y a las personas que vienen o que piensan llegar a Portugal, o que piensan llegar a cualquier sitio de Europa, de verdad que vengan con una actitud más positiva, que intenten por lo menos estudiar el idioma o por lo menos comprenderlo, intenten un poquito de investigar la cultura, ¿verdad? Para que sea un poco más fácil adaptarte. Recuérdense que por ejemplo, Portugal o literalmente toda Europa son países verdaderamente abiertos, solamente que cada quien tiene su cultura y hay que respetarla, igual que nuestra cultura, que es totalmente distinta. Y si fuera el contrario, esta persona ir a nuestro país, deberían hacer lo mismo, adaptarse, porque esa es la realidad. Me toca despedirme en este video. Espero que este video les pueda ayudar, les pueda dar un poquito más de aliento, les pueda dar una expectativa realmente de lo que es emigrar, y más que todo estar aquí en Portugal. Cada día les voy a intentar subir más videos de cómo es el norte de Portugal, para que sepan, y si les encanta venir, les encantaría venir y conocerlo, sería espectacular. Así que hasta otra próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal, comentar, darle like y compartirlo. Hasta luego.